Sean todos bienvenidos al canal. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Abajo en la descripción te dejo los links. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todos los videos una vez los subamos. Oh sí señores, vamos a hacer la parte frontal del casco de Taskmaster. Este es un villano o uno de mis villanos favoritos de Marvel. Aparecerá en la película de Black Widow. Y una de las características que él tiene es que imita las habilidades de otros personajes. Aquí me estoy ayudando con una paleta, sí señores, una paleta. La paleta ayuda a que todo quede, digamos, más nivelado si la pasa suavemente. El material que estoy utilizando es la plasticera. La plasticera se hace con cera de abeja virgen, se hace con parafina y plastilina. Hace tiempo hice un video hablando sobre la plasticera. Si quieres saber más detalles de ella, aquí arriba te dejo el enlace. Ya vamos dando forma de la parte de la nariz, la barbilla, y vamos buscando la forma tan característica que tiene esta nueva apariencia de este personaje. Saben que la primera vez que yo vi este personaje o su nueva apariencia, como aparecerá en esta película, su casco como que se me da que se parece más como un casco de motociclista o que a la máscara original de los cómics. La máscara original de los cómics es más una carabela, pero bueno, siempre le hacen cambios y conservando la esencia porque tiene forma también de carabela, pero diferente. Si me dieran a elegir, realmente la mejor apariencia, una de las que más me gustó, yo creo que fue en el videojuego, en el último videojuego que hicieron de Spider-Man, que él aparece. Le pusieron una máscara muy chula. Yo voy dibujando a ver dónde van quedando los dientes, dónde va teniendo las marcas y ir comparando el lado derecho como también el lado izquierdo, así para llevar las proporciones y que todo quede más o menos igual. A mí se me hace más fácil hacer algo inventado que hacer algo que ya existe o que ya está hecho. Porque realmente cuando tú haces algo inventado por ti, tú tienes la libertad de añadir, de quitar, hasta que como artista quede satisfecho y diga, bueno, así quedará, este será mi arte final. Pero cuando tú estás haciendo un personaje, tienes que hacerlo tal cual, y hasta que no se parezca, pues no vamos a estar satisfechos. Hay que tener mucha paciencia para lograr dar acabados, detalles. Yo te recomiendo que si intentas hacer una escultura o algún proyecto como este, si te sientes cansado
mejor para e inténtalo luego más tarde o continúa el trabajo más tarde. Porque como humanos nos cansamos y estos trabajos se llevan mucho tiempo. También me ayudo de herramientas como una cuchilla para cortar más fácil. Tengo, aparte de las herramientas de escultura, hay algunas que la utilizan los dentistas. Son muy cómodas y se trabaja muy bien con ellas. De todas las herramientas, la que más me gusta es la de escarbar. Me encanta hacer y sacar forma escarbando, no tanto añadiendo, sino quitando. Hay que tratar de que la parte del cristal quede lo más suave posible, porque si en caso vamos a hacer un molde sobre esto, tiene que quedar lo mejor posible. Si notan, en esta parte la masilla tiende a estar un poco brillosa. Eso fue porque yo con una pistola de calor le pasé y ella se pone así, es decir, si tú tienes algún defecto menor o muy pequeño, al calentarse puede cubrirse y puede dar a relucir también otro defecto que quizá tú no veías. Digamos que es como una especie de limpieza. Aquí vamos haciendo los bordes del cristal. Siempre tratando de que quede lo más limpio posible. Y corregimos algunas cuantas faltas que la misma pistola de calor, a veces se ve como si la pistola de calor creara esas faltas, pero a mí me gusta usarla porque resalta más la falta que había. Entonces tú te das cuenta dónde tienes que corregir. Aquí me ayudo con una funda plástica o bolsa plástica. Esto es porque si utilizamos una herramienta para hacer líneas y no utilizamos esto, pues la línea que tracemos va a generar que la masilla se levante en las orillas. Entonces queda feo. Sin embargo, con la bolsa plástica, tú trazas la línea encima de ella y no se levantan estos restos de masilla. Ya vieron que si hay que añadir masilla se añade, si hay que quitar más se quita. Lo importante es tener paciencia y hacerlo al paso hasta que el trabajo quede terminado. Una vez estando satisfecho, pues lo damos por terminado y ya si decidimos sacar un molde para hacer la máscara, lo hacemos. Hey, espero que te haya gustado nuestro video. Recuerda compartirlo con todos tus amigos.
Deja en la caja de comentarios lo que te ha parecido mejor, lo que te hubiese gustado que añadiéramos y suscríbete. Gracias por vernos y hasta luego.